Continuamos aquí en Mundo Inmobiliario. Estoy con el doctor Eduardo López Moreno. Él es el coordinador de la ONU Habitat en México. El doctor López Moreno tiene, entre otras experiencias importantes, acaba de terminar un proceso importante del mismo ONU Habitat en Nairobi, en Kenia, donde seguramente los retos de vivienda son muy diferentes a los que tenemos en el país. Y platicando, antes de entrar al aire, platicaba con Eduardo sobre el tema de cómo ONU Habitat llega a los países con la intención de abordar los retos que tiene el tema urbanismo y el tema de la vivienda, en las peculiaridades muy especiales de cada país, incluso de cada zona de todo el país, que debe ser, mi querido Eduardo, en tu experiencia muy diferente de lo que viviste en Nairobi a lo que estás viviendo hoy en día en México como tu nuevo reto. Recién desempacado, por cierto. Sí, muchas gracias y gracias por la oportunidad. Decirte que, por supuesto, sigo teniendo, soy coordinador en México, pero sigo siendo todavía director de investigación de ONU Habitat a nivel mundial y mucho del trabajo, por supuesto, tiene que ver con los temas que tú aludes, vivienda, desarrollo urbano y políticas de suelo, etcétera, en los países. ¿Qué nos pasó, Eduardo? ¿Qué nos pasó? ¿En dónde perdimos el paso en México en estas políticas de desarrollo urbano? ¿Dónde se nos olvidó que el ser humano era la base del desarrollo de las ciudades, que estos entes vivos que nacen, crecen, se reproducen y en los que vivimos? Sí, fíjate que hemos hecho muchos análisis de eso y yo te diría que es una transición que toma lugar en los años 80, 70, 80. Si haces un recuento y a las gentes que nos escuchan se acordaran entre los 70 hasta los 90, tal vez todavía 80, México, como otros países en el mundo, era un productor importante de vivienda en donde el Estado, a través de sus diferentes instituciones, y muchas que había creado en ese momento, en los años 70, recordemos Fobiste, Infonavit, etcétera, aparecía como un rector importante de la vivienda y del desarrollo urbano. La vivienda en ese entonces era un agente importante del desarrollo productivo, pero también de la creación de bienestar, calidad de vida y de una cierta ecuación de llevar beneficios de prosperidad a todos. La vivienda era un distribuidor casi automático de esos beneficios. Que de hecho sigue siendo la vivienda la base del desarrollo de todas las familias a nivel mundial, ¿no? Por Formación de supuesto, clases medias es lo que pasa básicos es con que la fíjate vivienda. que en un estudio que hizo ONU Habitat, si te acuerdas, hubo la gran conferencia de Habitat 2 en Estambul Así es. en el 96 y luego recientemente en Quito, en Ecuador, en el 2016, cada 20 años, una conferencia que define la agenda que los países deben de seguir como grandes lineamientos y también compromisos sobre el desarrollo urbano y la vivienda. Y yo te diría que hubo una transición fundamental que se observó en muchos países, pero en México fue evidente. La vivienda dejó de ser un factor de producción y un igualador de las grandes ventajas del desarrollo y se convirtió fundamentalmente en un elemento de especulación. Sí. Teóricamente y operacionalmente en términos de capacidades, concuerdo plenamente contigo, lo sigue siendo y lo debería de seguir siendo, pero lo que acontece en México es que promotores inmobiliarios y viviendistas que a los que se les dio grande oportunidad de producir todo tipo de viviendas sin regulaciones y sin condiciones, olvidaron que la vivienda era un fin, como digo, de producción, pero también de bienestar y un bien público y privado. Digamos que se convirtió en un negocio muy rentable, por un lado, y por otro lado, rentable para, digamos, los grandes desarrolladores, y por otro lado, un negocio muy rentable político para permitir estos asentamientos irregulares, ¿no? Exacto, mira, te respondo los dos y tienes toda la razón. Para los reguladores, fíjate, en los últimos 20 años en México, las ciudades principales, y te estoy hablando no de las grandes capitales de los países o las ciudades, o las aglomeraciones más importantes, hablemos de las 100, 150 ciudades más grandes en términos de población
y de desarrollo económico. Esas ciudades, un dato que es impresionante, crecieron en promedio 3 veces más que la población. La famosa mancha urbana de Sarah Toppelson, ¿no? Exacto, la mancha urbana se expandió 3 veces más de lo que necesitaban esas ciudades y fundamentalmente por una razón, es que los desarrolladores y los vivienderos buscaban nuevos frentes de urbanización incesantes, muchas veces con cambios de usos de suelo, de rural a urbano, muchas veces en zonas protegidas medioambientales o de biodiversidad. Y entonces la vivienda hace que las ciudades se desestructuren y pierdan su capacidad de responder como un bien público fundamental. ¿Qué pasa entonces? Al crecer 3 veces, incrementan mínimo en un 30% el costo de infraestructura, incrementan mínimo en un 20-30% el costo de uso de energía, que además no era renovable, no era limpia, incrementan grandemente la división espacial o territorial en el que ves por un lado viviendas cerradas con muros, con las llamadas fortalezas, y por otro lado asentamientos informales, incrementan el costo de infraestructura del transporte y el transporte mismo en un 12-15%, es decir, hacen insostenible el modelo de urbanización. Y la urbanización, que yo creo que es uno de los grandes avances hoy día de la agenda mundial en general, es que la urbanización es un agente transformador y de desarrollo. Vamos a hacer una pausa, mi querido Eduardo, vamos a una pausa comercial. Regresamos en un momento para Adelante. continuar con esta plática, porque realmente lo que nos estás compartiendo es muy, muy rico, y tenerte a ti con toda esta experiencia en México va a ser increíble para México. Demos una pausa, regresamos.